Shalom, shalom, le habla Davino Moshe Otero, aquí en continuación de nuestro estudio del libro de Shoftim, el capítulo 18, habíamos parado en los comentarios en el verso 11 y vamos a continuar hasta que finalizamos todo el libro de los jueces o Shoftim. Y de ahí partieron de la familia danita de Sora de Eshtaol 600 hombres armados con armas. Subieron y acamparon cerca de Kiriat Jearim en Yehudá, y por eso llamaron en aquel lugar el campamento de Dan, hasta el día de hoy. Y aquí está detrás de Kiriat Jearim, y ahí pasaron al monte de Efraín y subieron a la casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais hablaron y dijeron: sus hermanos saben que en esta casa hay un efod de terafines y imágenes talladas de una fundación. Tú tienes que hacer. Y volvieron y ahí llegaron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y lo saludaron. Y los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas, estaban a la entrada de la puerta. Vamos a ir ahora viendo los diferentes comentarios sobre estos pasajes. 600 hombres, literalmente, según Rabino Yosef Karo, mantiene que esto era la familia de Dan, que no tenían suficiente tierra. Las vasijas de guerra, estaba hablando de los equipajes, las espadas, lo que es las saetas, todo lo que tiene que ver con armamentos de guerra. Estaba cerca, dice el verso 12, de Kiriat Jearim, literalmente en Kiriat Jearim. Sin embargo, no es así como concluye el versículo. Por lo tanto, se rinde cerca de Kiriat Jearim. No era en Kiriat Jearim, sino cerca de ella. Y ellos llamaron al lugar el campamento de Dan, para enfatizar que el hecho de que Yehudá no tenía parte en esta batalla que pelearon con Dan. El lugar de Dan había encampado en el territorio de Yehudá, la cual era llamado campamento de Dan. Y aquí hallamos atrás de Jearim, no estaba en la presencia o mirando hacia Zorad y Eshtaol de Dan, era hacia el oeste, a Jarei de Kiriat Dan. Y es por eso que menciona el verso 12 que acamparon cerca y no en. Verso 14 nos dice: y los 5 hombres que se fueron a reconocer la región de Lais hablaron y dijeron a sus hermanos: saben que en estas casas hay un efod de terafines, una imagen tallado y una fundición. Tú tienes que hacer. Y volvieron allí, llegaron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y lo saludaron. Y aquí vemos que los 5 hombres que subieron para espiar la área de Laish hablaron, levantaron su voz y le dijeron a sus hermanos: ¿sabían ustedes que hay en la casa un efod, un terafim y una imagen grabado? ¿Sabían esto? Si no, y ahora sabes que tienes uno. En torno a ellos volvieron y llegaron a la casa del joven levita, en la casa de Micaía, y lo saludaron. Verso 16 nos dice que eran 600 hombres de los hijos de Dan que le dieron la felicitación y estaban en la casa o en el cuarto que residía el levita. Ahora, 600 hombres de los hombres de Dan, esto sigue la comprensión de Metzudat David, que dice: Asher Benei Dan. Estos serán los hijos de Dan. Y está escrito también que se pusieron de pie, Netzavim Petach, a la puerta del Hashah, de la entrada. Esto enfatiza lo que es los hijos ilustrosos de Dan, que habían visto para robar un ídolo ahí. Verso 17, los 5 hombres que fueron a espiar, estos 5 hombres fueron atraídos para tratar de atraer a levita para que saliera de los otros 600 hombres, siendo que eran espías con el fin, contenían lo que es el armamento para ejecutar su misión. Y estos se acercaron ahí y por lo tanto entraron en lo que es la casa de Micaía, la cual estaban saludándolos a la entrada de levita. 5 robaron y removieron los ídolos de la casa de la levita, y de esa forma escaparon a través de la casa que quedaba al lado de Micaía.
y el sacerdote se puso de pie. Este levita, que había venido a ser sacerdote, cuando era levita, vio que el pueblo estaba acercándose y se estaba preparándose con la ropa del sacerdocio, y por lo tanto él se estaba rindiendo como un sacerdote. Este levita joven y vino a la casa de Micaía y tomó. El sacerdote le dijo a ellos que aparentemente era algo superfluo, y explica por el Malbim que sigue que estos 5 se habían escapado de la casa de la levita, de la casa de Micaía, y que tenían la sospecha que iban a regresar algo hacia ellos en la casa para confrontarle con las cosas, los bienes que había robado. Dentro de esto había una imagen de ídolo, lo que se llama un pesol, paol, una imagen con un efod. Un efod es lo que estaba en el pecho, que tenían piedras para adivinar lo que era el futuro o del mensaje de Dios, que eso es lo que vemos que tenían los sumos sacerdotes cuando entraban en el lugar santo. Pues esto era parecido a esto, no igual. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Le hicieron la pregunta, el verso 16, y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron ahí, tomaron la imagen tallada, el éfod, los terefines y la imagen fundido, y el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con esos 600 hombres armados. Estos entraron en la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada con el éfod, los terafín y la imagen de fundición, y los sacerdotes le dijeron, ¿qué hacéis? ¿Qué estás haciendo? Y ellos le dijeron, cállate, pon tu mano sobre tu boca y ve con nosotros. Sé para nosotros instructor y sacerdote, y te es mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre, o de ser sacerdote de la casa de un solo hombre, o para una tribu entera y una familia de Israel. ¿Cuál quieres ser? Obvio. Sabía de dónde venía lo que era conveniencia, a la casa de una tribu entera. ¿Qué es lo que estás haciendo? Verso 20. Y le complació el corazón del sacerdote de saber que era un sacerdote que estaba consentido de ser sacerdote de la tribu de Dan, y lo tomó y lo llevó por sí mismo. Y vino en medio del pueblo, y por lo tanto lo dejó ir donde quiera que quería, y aceptó el oficio y tomó sobre sí esa posición prominente con sus artículos que había tenido. Verso 21. Y ellos volvieron y se fueron y pusieron delante de ellos a los niños y el ganado y la mercancía. Y estaban lejos de la casa de Micaía. Cuando se reunieron con los hombres, estaban en la casa que estaban cerca de la casa de Micaía, y alcanzaron a los hijos de Dan. Y llamaron a los hijos de Dan, y ellos volvieron su rostro y dijeron, Miqueas, ¿qué te pasa que estás reunido? Y él dijo, me quitaste el Dios que yo hice, además el sacerdote, y te fuiste. ¿Qué más tengo yo? Y dice, ¿con qué me quedo? ¿Cómo pues me dirás qué te pasa? Me llevaste todo. Estos pequeñitos ciertamente habían sido exitosos en capturar la ciudad, que habían tomado todo juntamente con ellos, los bienes que les dieron. El Targum Jonatán explica que la palabra que bodó, que son buenas y posesiones, es como kabod, es como honores. Esto incluye dinero, esto incluye todos los objetos que pueden moverse. Sin embargo, Rashi explica que kabodom eran cargas, que se refiere a cualquier cosa muy difícil de mover y que no era capaz de poder correr a ras de un pueblo cargando con todo esto ante de ellos, y por lo tanto lo persiguieron los hombres de lucha, de pelea, y pudieron escapar de ellos. Verso 22. Y cuando se había acercado con la casa de Micaía, gritaron, Nezacó, que significa que gritaron en voz alta, se reunieron con el grito anunciado, y llamaron al niño de Dan, a los hijos de Dan, para esperar ahí para discutir acerca de volver sus caras de los hijos de Dan a aquellos que ellos llamaron. Verso 24. Y él le dijo, me quitaste el Dios que yo hice. Eso es fácil de quitar el Dios que un ser humano hace, porque no es Dios. Pero lo habían
honrado como tal. Y además el sacerdote, me quitaste mi sacerdote, mi intermediario, y te fuiste. ¿Qué más tengo? ¿Cómo pues me dirás qué te pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no te dejes que tu voz se escuche entre nosotros, no sea que te asalten hombres amargados y pierdas tu vida y la de tu casa. Él dice, cállate, porque te vamos a entrar tremendo golpiza y puedes perder tu vida. Siempre hay este peligro de que cuando uno está envuelto con idolatría, uno puede perder fácilmente su vida por cosas que no tienen nada que ver con nada. Esto es triste. Y los hijos de Dan le dijeron, no dejes que tu voz se escuche entre nosotros. Y los hijos de Dan se fueron y Miqueas vio que eran más fuertes que él y volvió y regresó a su casa. Ya sabía que esta gente eran gente fuerte, no eran fácil. Y él dijo que había construido una imagen en la cual le podía predecir el futuro solamente posible si era hecho por un tiempo apropiado con la sabiduría de la astrología, y por lo tanto no era capaz los danitas ni Miqueas de reproducir a un dado tiempo. Mi Dios que yo he hecho. Sin embargo, la escritura relata las palabras de Miqueas en una manera que demuestra falta de respeto a esa divinidad, aunque no actualmente usó estas palabras. Y fue aquí que se mantiene para mí, ¿qué es lo que yo tengo? Si lo que yo tenía me ayudaba, ¿qué es lo que tengo? ¿Y para qué es para ti? Verso 24. Es decir, Micaía estaba retortando, estaba respondiendo lo que habría de caerle a él. Los hombres amargados. Esto hay muchos en el mundo. Y los hijos de Dan le dijeron, no dejes que tu voz se escuche entre nosotros, no sea que te asalten hombres amargados y pierdas tu vida y de tu casa. Los hombres amargados son hombres que son gente que no tienen nada. Esto ya lo hemos visto. Gente cuyas almas están llenos de temperamento, se explotan por cualquier cosa. Por favor, vean la serie que hice acerca de controlar el enojo de uno, la amargura. Y esto es lo peor característica que puede haber en un ser humano. Y que te asalten con la espada y llega a perder tu vida, literalmente que vas a rendir vuestras almas a un lugar de descanso final. Y ahí vas a continuar hablando sobre esto y vosotros mismos será la causa de su propia muerte. Porque técnicamente si estás adorando ídolos, debes de morir. Dios no quiere que adoren imágenes y cosas semejantes. La Ish dice, y fueron y salieron de su lugar sabiendo sin ningún temor que estaban persiguiendo antes de Miqueas, y concluyeron ahí de ser gente muy fuerte y muy dura. Verso 27. Y este es el nombre de la ciudad. En el libro de Josué, capítulo 19, verso 47, es llamado Leshem, por causa que hallaron en ella una piedra preciosa llamado Leshem, que es como un turqués, un turquoise, un azul precioso, la cual fue usado en lo que es el efod, en el plato de efod del sumo sacerdote, para ponerlo como una de las piedras que alumbraba en el lugar santísimo cuando el sumo sacerdote entraba, representando la tribu de Dan. Y esto se halla en Éxodo capítulo 28, verso 19. Y el nombre de ella era Leshem, verificando que era su porción con derecho. Tranquilo y seguro, y no esperaban guerra. Y les pegó a ellos, los danitas, tomó la imagen de Micaía, el sacerdote, lo tomó el sacerdote con la intención de cometer la idolatría, y jamás habría de ser exitoso y victorioso. En sí, a ti, oh Dios, será la caridad, y a nosotros será el bochorno, la cara de vergüenza, como indica en Daniel capítulo 9, verso 7. Siempre la idolatría, siempre el ídolo, aunque no lo está adorando, trae consecuencias muy fatales. Lecuté y Karim dar razones por las cuales Moisés oró después del pecado de Israel de la vaca de oro, en la cual Dios no los castigó,
Y Dios no lo castigó por la idolatría, sino que después que había heredado y residido en la tierra de Israel. Por lo tanto, Dan, que todavía estaba adquiriendo su porción en la tierra, no estaba sujeto a esta consecuencia, a este punto. Hay una cierta ley que tiene que haber hordos judíos testificar de la idolatría que está cometiendo un pueblo judío. Hay una serie de leyes que trata de que tenemos la obligación de cuidar a nuestros hermanos judíos, aun cuando están cometiendo, tenemos que amonestarlo antes de